Un hermoso y primer día de semana, domingo. Y hoy, con el hermoso estudio, sino acciones. Y esto es lo que en verdad vamos a poder ver durante toda esta semana, la obra de aquel cristiano. Y hoy nuevamente tenemos a nuestro amigo y compañero, al pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Víctor. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este precioso día, domingo, ¿verdad? En el cual, pues Dios nos permite estar con vida, agradecidos con Él por el privilegio que nos da de poder respirar un día más el aire de este planeta Tierra. Le doy las gracias al programa del Pastor Víctor, ¿verdad? Nuevamente. Y les hago una invitación, queridos hermanos. Hago un pequeño paréntesis ya que tengo la oportunidad, ¿verdad? De que nos acompañen a la iglesia de Riverside, en la cual su servidor está ahí, pues por la gracia de Dios participando y haciendo esta invitación para que nos acompañen todos los viernes y sábado. Ahí estamos en la iglesia de Riverside, viernes a las 7 y sábado, como ustedes pueden saber, todo el día. La dirección está apareciendo, 7200 de la Magnolia Avenue, allá en la ciudad de Riverside. Los esperamos para que ustedes nos puedan acompañar y se gocen en la presencia de nuestro Dios. Pastor. Amén. Vayamos a la oración, pastor, Amén. Y les invitamos que nos acompañen. Amante y amoroso Padre, gracias te damos por este primer día de la semana. Señor, ahora que habremos de ver este recorrido, cómo es de que podemos andar como sabios, y que hoy, Señor, pues vamos a ver las acciones de gracias tuyas. Por eso, Padre, pedimos de tu Espíritu y que seas tú, Padre, quien dé la interpretación de esta hermosa lección en los oídos y corazones de aquellos oyentes. Amén. Sé con ellos, Padre, y darles, Padre, también tus bendiciones de acuerdo a sus necesidades. Pedimos, Padre, estas cosas en los méritos preciosos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Adelante, pastor. Bueno, Pastor Víctor, dando como introducción a este bonito tema en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Para no acortarle ni quitarle más su tiempo también a él, ¿verdad? Vamos a empezar el título de esta lección, la lección de hoy día, ¿verdad? Domingo, dice sino acciones de gracia. Y es algo interesante, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que parece anden como sabios, pero ese es el título general. Hoy domingo dice sino acciones de gracia. Y hay algo muy importante y muy interesante, hermanos, en el cual debemos de recalcar, y me gusta lo que habla en el libro de Efesios. Nosotros el día de ayer, pues vimos lo que es la introducción de lo que nos habla Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Ahí vimos, ¿verdad?, que andemos bien con el tiempo, que miremos que los tiempos son malos, no andemos como necios, sino como sabios. Pero aparte de decirnos eso, el apóstol Pablo, o mejor dicho, esta carta iba dirigida a los Éfesos, ¿verdad? Pero ahora nuestro tiempo es para nosotros. Miramos algo muy especial aquí. Y en eso me voy a afirmar yo aquí, donde dice sino acciones de gracia. La gracia es un don inmerecido, así como la salvación que nos da Dios es gratis. Lo único que Él nos pide es, dice, venid a mí. Es lo único que dice. Lo demás es gratis, es por gracia sois salvos, ¿verdad? Y esta no es de nosotros, sino es una voluntad de Dios. Pero en el libro de Efesios, el capítulo 5, comenzando desde el versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos dice esto, fíjense, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. En la Reina Valera revisada va a decir esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos dice Efesios 5, 1 y 2. Y el versículo 2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fíjense que les voy a leer tantito de lo que nos dice de la NBI, la Nueva Versión Internacional, porque me gustó algunas palabras, ¿verdad? Aunque dice lo mismo, pero lo dice con otro lenguaje, es por eso que me gustó. Dice, por tanto imiten a Dios, dice, como hijos muy amados. Y el versículo 2 en la NBI dice, y lleven una vida de amor.
Fíjense cuál es la diferencia. Fíjense, aquí en la Reina Valera nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero aquí nos dice, en la NBI que yo le estoy leyendo, dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Nos damos cuenta que aquí nos está diciendo que así como Cristo nos amó a nosotros, así nosotros debemos de llevar una vida llena de amor. Y hay algo muy interesante con esta carta de que nos habla en Efesios 5, 1 y 2. Si nosotros miramos unos versículos antes, en el capítulo 4, que ahorita nuestro buen Gilbert lo va a poner, en el capítulo 4 y los versículos empezando desde el versículo 31, fíjense qué nos dice la palabra de Dios. Empezando desde el versículo 31 de Efesios capítulo 4, para que vean el contexto de lo que Dios nos habla, ¿verdad? En el capítulo 5. Dice así Efesios 4, capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es lo que nos dice en el versículo 31. Ahora miremos lo que nos dice en el versículo 32. Ahorita ustedes lo van a ver en pantalla. Dice, antes que, en el versículo 31 nos dice, quítense. Pero en el versículo 32 nos dice, ahora que ya quitamos todo lo que nos dice, amargura, enojo, ira, gritería, todo eso, ahora en el versículo 2 nos dice cómo debemos de andar. Antes sed benignos unos con otros. Sean misericordiosos. Sean perdonadores los unos a los otros. Como Dios también, y aquí está el por qué nos dice Él que seamos perdonadores, que seamos misericordiosos y que seamos benignos. ¿Por qué? Porque así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, que la paga del pecado era nada más que podría dar mi vida por otra persona y ya se saldaba todo eso? Ya todos eran salvos por mi sangre. No, yo no puedo hacer eso. Vino un ser precioso que nos vino a demostrar que en este mundo sí se puede lo que el enemigo decía que no. Y eso es lo que nos pide Dios que andemos. La pregunta concisa que nos hace el libro acá, ¿verdad? La lección, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Es bien fácil de responder, ¿verdad? En el amor, en el sentido del amor, de ser eso. En la lista de ser misericordiosos, piadosos y tardos para la ira. En eso nos dice, y hay algo muy especial que a mí me gusta en el libro de Primera de Corintios. Espero que sea ese libro, ¿verdad? En Primera de Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 1, que habla con lo referente en ser imitadores de Cristo. En lo que ya vimos de Efesios 4, 31, 32 y de Efesios 5, 1 y 2. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, esa es la preeminencia, dice mi Biblia, ¿verdad? La preeminencia del amor. Si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, bien clarito lo dice, ¿verdad? En lo que es la preeminencia del amor, de lo que nos pide Pablo a nosotros aquí en el libro de Efesios. ¿Cómo qué vengo a hacer entonces si no tengo amor? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, nos dice. Ese es lo que el cristiano siempre debe de demostrar. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí, ¿verdad? En el versículo 2 de lo que nos habla, si tengo profecía y entendiese todos los misterios, pero no tengo amor, de nada me vale. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo vino a demostrar a nosotros en esta tierra. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios cuando les dijo, mirad que los tiempos son malos, mirad que es tiempo la corta vida que lleva uno en este mundo es corta, pues. Por eso nos dice él, miren, prepárense, anden como sabios y no como necios. Y aquí hay una pregunta que nos hace hasta el final, ¿en qué medida las palabras de Pablo acerca de la conducta sexual se aplican a tu cultura según donde vives? Estamos hablando del amor, ¿verdad? Pero del amor, ese amor que se demuestra para con una persona, el amor ágape.
No estamos aquí. Aquí en la lección nos trae con respecto de la conducta sexual. La conducta sexual ya es un amor eros, no tiene nada que ver con el amor ágape. Y si hablamos, no tiene que diferir absolutamente nada con respecto a la conducta sexual. La conducta sexual nos habla la palabra de Dios cómo debemos de ser nosotros. Antes había carta de divorcio, ahora ya no hay carta de divorcio por cualquier cosa, a menos, como lo dijo Jesús, por adulterio. ¿Ok? Antes se daba carta de repudio a la persona, ¿verdad? A nuestras mujeres, a la persona, a la dama, ¿verdad? Por cualquier cosa. Hoy Jesús en su palabra estableció que no se puede así nada más dar. Y la cultura no cambia, hermano. Yo puedo vivir en China, yo puedo vivir en Japón, puedo vivir en Rusia o en cualquier parte del mundo. Lo que la palabra me dice, lo debo de aplicar. Aún en los tiempos allá en donde viven los musulmanes, árabes y todos, que en algunas partes de esas culturas está permitido tener más mujeres. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no me dice eso. No me dice que debe de existir eso, ¿verdad? Con respecto a la cultura que nos habla aquí, ¿verdad? De la conducta sexual. Eso es todo lo que yo les quería decir. Hermanos, voy a pasar el micrófono porque quisiera abarcarnos mucho, pero no podemos, pastor. Es que así, vámonos con lo que dice las notas de la sierva de Dios. Es que en realidad, pastor, este capítulo 5 de Pablo a los Éfesos, no estaban muy buenas las condiciones, aún dentro de los cristianos, de los que ya habían aceptado. Nos dice la historia que realmente estaban viviendo en pecados que hoy nos asusta, pero que al mismo tiempo nos asusta porque no queremos ver la realidad de lo que hoy en día se está viviendo. En aquellos tiempos, se imaginan que los hijos, ustedes saben, ya lo dijo el pastor, a veces el padre tenía 2, 3 mujeres y a veces los hijos se metían con alguna de esas mujeres. O sea, estaba viviéndose momentos en los cuales Pablo pues tiene que reprenderlos, tiene que decirles las cosas como eran y que ellos no creyeran que todavía viviendo en esas condiciones, ellos creyeran que todavía el Señor los estaba aceptando. No, por eso miren cómo dice aquí esta nota sobre el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 230. Ella dice, los ambiciosos y codiciadores han de ocultarse en Jesús y procurar su gloria y no la propia. O sea, hay que buscar a Cristo. En realidad hay que buscar hacer las obras de Cristo. Hay que vivir como Cristo vivió en esta tierra. Y algunos dirán, no, pues está difícil. ¿Quién va a poder vivir así? ¿Y sabes por qué? Es que sale esa expresión, porque no quieres vivir la vida de santidad de Dios. Pero si tú buscaras vivir la vida de santidad que Cristo vivió en esta tierra, no te preocuparías por decir no puedo, no, sino buscarías y ansiarías vivir en realidad una vida de santidad, de respeto para con los demás y así poder avanzar en los escalones que sientes que no puedes. Ella dice, tienen que despreciar su propia santidad y acumular tesoros en el cielo. Los que no oran tendrán que sentir la necesidad tanto de la oración secreta como la de familia y elevar sus plegarias a Dios con gran fervor. Ahora, ¿entiendes? Porque a veces sentimos que no alcanzamos esa santidad que Dios requiere de nosotros. En primer lugar, hemos dejado de orar. Segundo lugar, no hemos vivido, no estamos haciendo esas relaciones, estudios o servicios en familia para con Dios. O sea, como que los hijos empiezan a crecer, empiezan a llevar otra vida, ya no quieren lo que les enseñamos de pequeños, porque a ellos la vida del mundo les enseña otra forma y otra manera de poder comportarse y vivir. Y si no, Dios no lo quiera, pero ¿qué será del mañana aquellos niños que tienen hoy en las escuelas y que se les está enseñando y se están llevando otro tipo de libros y no lo que era lo de antes? Ahora los hijos van a escoger qué es lo que quieren ser. Ya no es
lo que el padre imponga, sino lo que el gobierno o las instituciones escolares les enseñan. Miren esta otra cita, Los Hechos de los Apóstoles, página 375 y 376. Dice, de este modo, Pablo expresó en palabras sus deseos para con los creyentes de Colosas. Cuán elevado es el ideal que mantienen estas palabras. Ante el seguidor de Cristo, muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir. Creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, podían ir de fortaleza en fortaleza, de altura en altura en la experiencia cristiana, hasta que por la potencia de su gloria llegasen a ser aptos para participar de la suerte de los santos en la luz. Es así, hermanos, que a través a veces de las dificultades que vivimos dentro de nuestra vida cristiana, o aún, ¿por qué no?, dentro de la iglesia, es en la forma que vamos fortaleciendo nuestra fe, porque en verdad que en las dificultades es cuando más caemos de rodillas, es cuando más imploramos el nombre de Dios para que podamos salir de aquellas cosas que sentimos que nosotros no podemos y que no encontramos cómo hacerlo. Es el Señor que nos da la sabiduría para ir librándonos de aquellas dificultades que estamos viviendo y estamos pasando. Por eso es que también en el libro La edificación del carácter, en la página 79, ella nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo describe el fruto que el cristiano ha de llevar en su vida. Así, al mirarnos en el espejo divino, podemos entender y comprender lo que la ley del Señor nos está indicando para poder hacernos respetar y al mismo tiempo nosotros respetar a nuestro semejante. Es así como vamos a poder empezar a caminar en los pasos de Jesús. Pero mientras tú no te doblegas a ti mismo, óyelo bien, a ti mismo, no a otros, porque el gran problema que tenemos es el yo. Ese es el problema y dificultad que tenemos en primer lugar que vencer. No hacerme más grande que otros, ni poder sentir que en realidad yo puedo mejor que el otro. No. Si algo hay que asemejar a Cristo y no a los hombres. Es a Cristo a quien nosotros tenemos que imitar. Por eso es de que yo te invito que en este día tú puedas hacer una reflexión en lo que es tu vida, en lo que en verdad tú quieres ser para el Maestro. ¿Qué servidor quieres ser? ¿Cómo quieres servirle? Y para servirle tienes que aprender a servir al otro, a tu prójimo, a tu hermano, a tu amigo, a tu esposa, a tus hijos, que realmente vean esa vida consagrada en ti para que puedan ver a Cristo contigo. Dios te bendiga y el Señor te guarde.